Muy buenos días, hermanos, y feliz sábado a cada uno de ustedes. Esperamos que todos en esta mañana hayamos venido contentos a la casa del Señor, hermanos, porque desde la escuela sabática que hemos visto, el mensaje fue muy claro, muy bonito, bien bíblico completamente, así que ni modo que digamos, no, pues esto quizás. Ojalá, hermanos, que el mensaje que vamos a ver en esta mañana también sea de grande bendición para nosotros y que lo aceptemos en nuestro corazón, hermanos, para que podamos afirmar nuestra fe en una sola cosa. Así es que, como les dije, el sábado por la tarde escuchamos un sermón que les dije, no es mi sermón. El sermón que escuchamos el sábado era el sermón ¿de quién? De Pedro. Hoy va a ocurrir lo mismo, hermanos. En esta mañana, hermanos, este sermón no es mi sermón. Este es el sermón de Cristo Jesús. Y tenemos que llegar a nuestras propias conclusiones. En aquel tiempo, las personas que escucharon en vivo este sermón llegaron a sus propias conclusiones. Hubieron momentos donde cuestionaron a Jesús, que Jesús estaba cometiendo errores, que se había equivocado. Ojalá nosotros podamos llegar a nuestras propias conclusiones y decidamos si Jesús está en lo correcto o ha cometido algún error. Y eso es lo que hoy en día está trayendo confusión a su pueblo. Pero esperamos, hermanos, que la palabra sea clara. Ya se los dije, este no es mi sermón, este es el sermón de Cristo Jesús. Yo no voy a decir nada que venga de mí, así es que aunque el mensaje parezca duro y fuerte, no es mío. Es el mensaje de Jesús. Y como lectura bíblica los invito a que abran sus Biblias en San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículo 59. Y por favor les voy a pedir que mantengan sus Biblias abiertas en el capítulo 6, porque no nos vamos a apartar de ahí. San Juan 6, versículo 59. Esa es la lectura bíblica para esta mañana. Con un amén cuando ya todos lo hayan encontrado. Amén. Ok. La palabra de Dios, la lectura de Dios en esta mañana en San Juan 6, 59 dice así: esto dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Capernaum. Con esto los invito a postrarnos de rodillas y tener una oración. Amantísimo Dios, gracias Padre bendito por su amor, su misericordia y gracias por todas sus bendiciones. Gracias Padre celestial por este privilegio tan grande que nos ha dado de ser sus discípulos, de ser hijos suyos, de ser llamados hijos de Dios, Señor. Por eso estamos en esta mañana aquí, mi Dios, trayendo, honrándolo, glorificándolo como usted nos ha mandado que lo hagamos, Señor. En esta mañana, mi Dios, al abrir su santa y divina palabra, Señor, que de ellos salgan destellos de luz que iluminen nuestro entendimiento, mi Dios, para que podamos afirmar nuestra fe en una sola posición, mi Dios. Ojalá en esta mañana podamos llegar a la conclusión, mi Dios. ¿Quién tiene la razón? ¿Si Jesús o nosotros o los demás, Señor? Gracias, Padre bendito. Prepare nuestros corazones y nuestros oídos para prestar atención y nuestro corazón para atesorar, aceptar estas verdades y ponerlas por obra, Señor. Gracias, mi Dios. Bendiga a todos a sus seres queridos en donde quiera que estén, Señor. Bendiga a su pueblo donde quiera que habite, a todos nuestros hermanos en Cristo, y bendiga este mundo que perece, Señor. Ayúdenos, mi Dios, para que todos en aquel día podamos decir: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Gracias, Padre bendito, que la honra y la gloria sean solo para usted, porque en Cristo Jesús lo rogamos y lo pedimos todo. Amén. Ok, hermano. Antes de comenzar, la lectura bíblica es clara. Por eso les dije, este no es mi mensaje. Este no es mi sermón. Este es el sermón de Cristo Jesús, porque ¿qué es lo que vamos a ver en esta mañana? ¿De qué vamos a hablar en esta mañana? No vamos a hablar de otra cosa, sino de lo que esto dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Capernaum. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Qué es lo que Jesús enseñó a aquella multitud de gente en la sinagoga de Capernaum? Entonces, hermanos, el mensaje no es mío. Yo no he puesto nada acá. Yo simplemente abrí la Biblia,
Señor, tengo que predicar, dame algo para predicar. Encontré, bueno, qué hermoso presentar un mensaje donde no sea lo que yo quiero enseñar. Este mensaje no es lo que a mí se me ha ocurrido enseñar. Este mensaje dice, esto dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Capernaum. Grábense ese versículo en su mente. Esto dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Capernaum. Porque muchos van a venir queriendo extraviarnos, enseñándonos lo contrario de lo que Jesús enseñó en la sinagoga de Capernaum. Nosotros no podemos aceptar eso bajo ninguna circunstancia. Por eso les dije, en esta mañana vamos a ser probados en varias cosas, hermanos, que Jesús dijo aquí. Miren, el capítulo 6, Jesús trató algunas cosas, varias cosas allá, en ese capítulo. Fue donde Jesús caminó sobre el agua, pero no vamos a hablar de eso. Esa es una historia corta aquí. Sino que hoy vamos a hablar, hermanos. Váyanse, empiecen en el capítulo 6. Vamos a empezar desde el versículo 1. No vamos a leer todo esto, pero lo necesario para entender qué fue lo que Jesús fue a enseñar y a decir en Capernaum después. Esto, aquí donde empieza el 6.1, esto, aquí Jesús no está en Capernaum todavía. Pero lo vamos a introducir porque es parte de lo que Él enseñó y aclaró allá. Dice el versículo 1, después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, a Tiberías, y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. O sea, lo siguió un montón de gente porque miraban las señales que Él hacía en los enfermos. Entonces dice, cuando Jesús alzó los ojos, dice, y vio la gran multitud, el 5, vamos a ir rápido, porque esto nomás introducir algunos. En el 5 dice, cuando Jesús alzó los ojos y vio la gran multitud que había venido a Él, preguntó a Felipe, ¿dónde compraremos pan para toda esta gente? Ahora, vámonos al versículo 9. Ustedes saben lo que pasó allí, hubo una plática entre Felipe y todo eso con el Señor. En el versículo 9 dice, lo que le contestaron a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tantos? Ok, acuérdense. Esto enseñó Jesús, esto estaba hablando Jesús en Galilea. En Tiberías, dice. Aquí todavía no es lo que está enseñando en Capernaum, pero va conectado. Ahora, en el 11 dice, entonces Jesús tomó esos 2 panes y dio gracias y repartió a los discípulos. Y estos a los que estaban recostados, lo mismo hizo con los pescados, y cada uno se sirvió cuanto quiso. Aquí usted tiene que hacer la primera decisión. ¿Jesús cometió un error al ponerse a orar por estos peces? Porque hoy en día, para muchos, es un pecado orar por un pedazo de carne, orar por pescados. Usted tiene que tomar esa decisión. Yo no lo obligo a nada, porque esto es lo que Jesús está enseñando. Jesús oró por esos 2 peces. Y Dios escuchó su oración. Y Dios contestó su oración y multiplicó en un gran montón esos 2 peces. Entonces, usted tiene que llegar a su propia conclusión. El Señor se equivocó, cometió un error, por eso hay confusión hoy en día. Si el Señor no hubiera orado por esos peces, no hubiera problema, tanta confusión hoy en día. Porque todos entenderíamos que eso es malo. Por eso Jesús no lo hizo, nunca oró por carne, pero Jesús lo hizo, hermano. ¿Será que Jesús, su sabiduría no era tan grande como para entender lo que iba a suceder en nuestros días? Y Él se equivocó porque Él no sabía que eso nos iba a traer una gran controversia hoy en día a los cristianos. No, Jesús lo sabía, hermano. Jesús sabía que, y para mí, esto es personal, en mí, yo entiendo que Jesús no cometió ningún error. Jesús lo sabe todo.
Él entiende. Ahora mi pregunta es esto, Él oró por esos 2 peces. Dice, y entonces Jesús tomó esos panes, dio gracias y repartió a los discípulos y esto a los que estaban recostados. Lo mismo hizo con los pescados y cada uno se sirvió cuanto quiso. O sea, hubo comida en ese día en abundancia. No fue que usted comió nomás, que Jesús dijo, denle un pedacito a cada uno. No, cada uno comió hasta saciarse, dice, a su gusto, a llenarse. Ahora mi pregunta es, nunca el Señor Jesucristo, si usted ve en la Biblia, todas las veces que Él estuvo frente a la comida, ya fuera una cosa o fuera la otra, nunca usted va a ver que Jesús se sentó a la mesa como si Dios no existiera a comer. Yo pregunto hoy en día, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Por qué nosotros a veces nomás nos aplastamos a la mesa a comer? Si Jesús, que era el Hijo de Dios, que es Dios, jamás se llevó un bocado a la boca sin pedir la bendición del Padre por esos alimentos. ¿Qué nos pasa a nosotros? Es que Jesús, es que Dios el Padre para nosotros es simplemente como le llaman a esa gente que anda en un llaverito ahí con una cosita, como un amuleto. No pasa de ser como un amuleto allí, nomás que cuando lo necesitamos, Dios mío, pero ya, Dios mío, me voy en el diche, Dios mío, me voy en el diche, nos saca Dios del carro del diche, goodbye Dios, adiós Dios, ya no nos acordamos de Él. Por 2 razones seguramente no lo hacemos, y son obvias y claras, hermanos. Una, no oramos porque nos da vergüenza que nos miren orar para comer. Otra, no lo hacemos porque Dios para nosotros. Miren, el Evangelio, hermanos, con el Evangelio es fácil salvarse, pero con el Evangelio también es fácil engañarse uno mismo. Es facilito engañarse uno mismo. Si nosotros no oramos, no damos gracias a Dios, le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué, Señor? No importa tu bendición. A mí, ¿por qué te tengo que dar gracias a Dios? Sabes que esto que me estoy comiendo, yo trabajé duro para comprármelo. Se nos olvida que claramente dice el Señor, yo soy el que te doy las fuerzas para que hagas las cosas. ¿Qué somos si el Señor aparta su bendición de nosotros? Una hormiga nos pica y nos puede mandar al cementerio si el Señor aparta su misericordia de nosotros, hermano. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Miren, hermano, sin dar nombres ni a nadie, yo conozco muchos cristianos y los veo personalmente, los veo cada día, llegan a la mesa como cualquier mundano. Ya cuando llegan a la mesa ya llevan la boca llena, hermano. Allá en el camino entre el Macroway y la mesa ya se llenaron la boca, tiran el plato y cristianos que hablan que Dios aquí, que Dios allá. Ay, ¿qué dirá el Señor, Dios mío? Ni siquiera dijo, has aprendido a darme gracias por lo que te estás comiendo y me vas a estar diciendo que en aquel día vas a dar tu vida por mí. No, hermanos, por eso les digo, es fácil engañarse, también uno mismo. Nosotros, hermanos, debemos de ser agradecidos. A mí no me importa, hermano, a veces hay gente allí que yo sé que se van a burlar de mí porque me miran orando, y a mí qué me importa que se burlen. Que se burlen, desen gusto ahora que pueden. Un día se les va a quitar esa sonrisita maliciosa. Nosotros, hermanos, si nuestro Señor Jesucristo nunca comió sin la bendición, nosotros tampoco. Yo les puedo decir una cosa, aún la carne es bendecida por el Padre cuando pedimos la bendición, hablando de la carne que Dios nos ha permitido comer. Aún esos pescados fue contestada esa oración. ¿Ustedes creen que cuando Abraham trajo a los ángeles que habían venido del cielo y los invitó a comerse el becerro más gordo, a comer mantequilla y queso, ustedes creen que él no oró y pidió la bendición por el Señor? Sí, hermano. Y si algo había malo en esa carne, el Señor quita, limpia. Dice que con la oración se purifica el alimento. ¿Lo creemos o no lo creemos? Si lo creemos, hermano, oremos cada vez que comemos, pero nunca vayamos a orar
por algo que Dios no nos ha dado como alimento. Usted no le puede dar gracias a Dios. Eso sería como que usted me dijera así: gracias, hermano, por este florero hermoso que me regaló. Y yo le digo: ¿y cuándo se lo regalé, hermano? Usted se lo robó de mi casa. ¿Por qué me da gracias por lo que usted se robó? Deme gracias por algo que yo le he dado. Lo mismo dice Dios, hermano. Cuando nosotros le estamos dando gracias por cosas que Él ha prohibido que comamos, estamos mal. Dice el Señor: ¿por qué me das gracias por eso si yo no te lo he dado? Dale gracias a otro que te habrá dado eso, yo te lo he prohibido. Pero lo que Dios ha dado como alimento, Él lo purifica, dice. Con la oración queda purificado ahora, hermano. Nosotros debemos de tomar en cuenta, si no amamos a Dios, por lo menos hagámoslo para que ese alimento, si lleva algún veneno, si lleva algún microbio, que sea limpio de ese microbio, porque dice que la oración lo purifica todo. Entonces, hermanos, debemos de orar, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo lo hizo, hermanos. Ahora la gran controversia es cómo el Señor, dirían hoy en día, se atrevió a orar por carne. Hay una controversia, hermanos. Ojalá que este mensaje nos pueda aclarar esa controversia. Desde aquí tenemos que empezar a entender y tomar decisiones. ¿Se equivocó Jesús o no se equivocó? Entonces, si Jesús no cometió errores, si Él no se equivocó, entonces los que estamos equivocados somos aquellos que decimos que esas cosas hoy en día son pecado. Si es pecado, no se puede orar por una cosa que es pecado. Eso sería una blasfemia. Vamos, brinquémoslos al 14. El 14 dice: entonces, al ver esa milagrosa señal que le dio de comer a todos, dice, entonces al ver esa milagrosa señal que Jesús había hecho, esos hombres dijeron: realmente este es el profeta que había de venir al mundo. Okay. Ustedes ven que nada los había hecho exclamar de esa manera. ¿Qué fue lo que los hizo tomar esa gran decisión? La comida. Cuando vieron esa gran señal que Jesús multiplicó esa, hermanos, hoy vamos a entender en qué el mundo ha estado, de qué el mundo se ocupa siempre. El mundo está afanado en una cosa, hermanos, que sí sirve, hermanos. No decimos que es mala, porque comer es bueno, Dios lo ha dejado y lo necesitamos. Pero nos perdemos de una mejor comida por estar pensando en esa comida. Pero aquí lo vamos a ver, como les dije, yo no quiero yo de mi boca, quiero que Jesús, que entendamos hoy lo que Jesús estaba hablando. Y ahora sí, ya tenido eso, ahora sí vamos al versículo, dice, pero dice acá, miren, les voy a leer del 22 en adelante para que miren un movimiento que hubo. Cómo es que Jesús estaba enseñando aquí en Tiberías a esa multitud y cómo de repente el siguiente día Jesús estaba en otro lado. Vean, dice el 22, hay 22. Al día siguiente, la gente que había quedado del otro lado del mar y vio que no había habido allí más que una sola navecilla, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en ella, sino que ellos se habían ido solos. Pero arribaron otras barcas de Tiberías, cerca de donde había comido el pan después que el Señor había dado gracias. Esta gente vieron que cerquita de allí donde Jesús dio gracias por esos panes y los multiplicó y le dio de comer a todos ellos, a toda esa gente, vieron que allí cerquita habían llegado unas barcas. Entonces dice que el 24, y ahora de aquí sí vamos, el 24 dice: cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, entraron en las barcas y fueron a Capernaum en busca de Jesús. Aquí quiero que entiendan. Por eso, esto es la introducción. Al ver que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, se metieron en esas barcas y se fueron al otro lado a buscar a Jesús en Capernaum. Ahora, la lectura bíblica que decía, de ahí para allá: esto dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Capernaum. Nos vamos a dar cuenta que esta gente encontraron a Jesús al otro lado en Capernaum enseñando en la iglesia. De esta gente que Jesús le había multiplicado todos esos panes, les había dado de comer. Dice
En el versículo que leímos al principio decía que Jesús había estado, dice, el 2 decía, y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. O sea, Jesús de este lado de Capernaum, un día antes había estado sanando cojos, había devuelto la vista a ciegos, había devuelto la voz a los mudos, había sanado toda enfermedad. Y además de eso, al final les prepara un gran banquete donde se creía que era imposible, con 2 peces y 2 panes. Ahora esta gente de repente no miran ya a Jesús ni a sus discípulos. Entonces dice, ¿qué se hicieron? Pero ven que allí cerquita de donde estuvieron de último, que les dio de comer a todos, vieron que había muchas barcas que habían venido de Tiberías. Entonces se subieron a esas barcas, dice el 22. Al día siguiente la gente que había quedado del otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca. Entonces el 23 dice, pero arribaron otras barcas de Tiberías, cerca de donde habían comido el pan, después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, entraron en las barcas y fueron a Capernaum en busca de Jesús. Aquí empieza el verdadero sermón de Cristo Jesús, según la lectura bíblica que dice, esto dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Capernaum. Vamos a ver ahorita mismo qué es lo que Jesús enseñó en la sinagoga de Capernaum, y ese es el sermón de esta mañana. Dice el 25. Cuando lo encontraron del otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Se sorprendieron ellos, ¿cuándo llegaste acá? Jesús respondió, os aseguro, y tomen bien en cuenta esta palabra. Jesús no pudo buscar una palabra más que te dé la garantía, que te dé la certeza de lo que está pasando. Dice el Señor, dice, cuando Jesús respondió, os aseguro, les hablo con toda autoridad, con toda seguridad, sin temor alguno a equivocarme, dice Jesús. Jesús respondió, os aseguro que me buscáis, no porque habéis visto las señales. O sea, Jesús había estado el día antes sanando enfermos. Algunos ya están muertos, posiblemente le han de haber llevado y había resucitado. Pero ahora, el siguiente día, Jesús les está diciendo, les aseguro que vosotros no me buscáis por las señales que habéis visto. O sea, ustedes no creen. Ustedes no creen en todo lo que yo hice allá. Ustedes no creen. No les interesa eso. Ustedes no me buscan por eso. Ustedes no me buscan porque resucité a tu esposa. Ustedes no me buscan porque le devolví la vista a tu hijo. Ustedes no me buscan porque sané tu pierna y ahora puedes caminar. Ninguno de ustedes me busca por eso. No les interesa. No les importa eso a ustedes. Es más, ni creen en eso. Ustedes no creen. Les dice él. Jesús respondió, os aseguro que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ustedes, les dice Jesús, ustedes no me buscan por todo el evangelio, por todo el plan maravilloso de salvación que Dios me ha dado, que les presenté y hice señales en medio. No me buscan por eso. Ustedes solamente me buscan por comida. Ustedes solo están pensando en qué tragar. Ustedes no piensan en otra cosa. Ustedes vienen acá porque comieron y se llenaron hasta saciarse. Han venido aquí pensando, si allá nos multiplicó 2 peces, ahora el Señor va a agarrar 2 bueyes y nos lo va a multiplicar, o va a agarrar 2 costales de lechugas, tomates y zanahorias y nos va a convertir, nos va a poner una mesa orgánica para que nos saciemos. En eso ustedes están pensando nomás, dice el Señor.
Pero ustedes no piensan en lo demás. Ustedes no piensan que ningún ser humano que no venga de Dios puede darle vida a un cuerpo ya muerto. En eso no piensan, ni creen, ni les interesa, ni les importa. ¿Han visto ustedes que un ser humano le devuelva la vista a un ciego de nacimiento? Saben que no existe, pero yo lo he hecho en presencia de todos. No les importa todo eso. Además de que les he predicado la verdad en el Evangelio, he hecho grandes señales para que si no creen por mi palabra, crean por las señales que Dios me ha permitido que haga, para que no tengan excusa ninguno de ustedes. Pero no les importa. Ustedes están nada más embullidos, afanados en qué vamos a comer. ¿Cuál es la mejor comida, Señor? ¿Qué es lo mejor que nos puede dar? En aquel tiempo era la misma de hoy, para que vayan entendiendo. Aquí lo está diciendo. Esto es lo que Jesús enseñó en la sinagoga de Capernaum, hermanos. Sigue diciendo el 27. Trabajad por la comida que no trabajáis, dice, trabajad no por la comida que perece. Pero lo que queremos aquí es esto. Jesús dice, ustedes me buscan no por las señales que hice, no porque les prediqué el Evangelio. Ustedes me buscan porque comieron hasta saciarse. Ustedes solo están interesados en comida. Ustedes solo buscan por comida, me buscan nada más. Dice el Señor. El Señor reprobó esa actitud, hermanos. Ay, quiere decir el Señor Jesucristo, ay de aquel líder, ay de aquel cristiano que haga que los demás pregunten por él, que lo busquen para saber de comida, para saber cuál es la mejor dieta, pero nunca lo buscan para saber cuál es el pan verdadero que da vida eterna. Dice el Señor, nosotros como cristianos, si alguien nos busca, que nos busque porque quiere conocer cómo ser salvo, pero que no venga aquí porque Mauricio dicen que tiene una dieta milagrosa que lo cura todo. Mauricio está practicando una dieta, es la mejor. Si comen de esa, es más, los vuelve sabios, inteligentes. Es más, si comes así serás salvo, porque si no comes esa dieta te vas a perder. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ay de aquel que lo busquen. Cuando alguien viene a nosotros, hermanos, y nos viene diciendo, ay, ustedes los adventistas practican una dieta tan excelente que lo cura todo, una dieta que los hace sabios, inteligentes, lo entienden todo, digamos, la comida que yo te ofrezco no es comida que perece. A ti te han informado mal. La comida que nosotros recomendamos y predicamos y enseñamos es el pan de vida. Es Cristo Jesús, queridos. Que nos busquen por eso. ¿Cómo le hubiera encantado a Jesús que le hubieran dicho, Señor Jesús, te buscamos porque te necesitamos? Vimos los milagros que hiciste. Tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Sin ti estamos perdidos, Señor. Venimos a ti porque ya no podemos. Ya no podemos. Nuestras iniquidades nos han destruido. Nos han hecho garras. Necesitamos ser limpiados, purificados, perdonados, salvados, Señor. Por eso venimos a ti, Señor. Pero qué tristeza le dio a Jesús cuando toda esa gente lo buscaba simplemente por lo que habían comido. Querían comida nada más. Qué tristeza da hoy en día el ser humano en las mismas condiciones. Hay muchos cristianos hoy en día que nomás nos estamos preocupando en qué comer y en qué beber. Pero no nos estamos preocupando en las cosas que no perecen. Escuchemos. Yo por eso les dije, este sermón les va a aclarar algo. No es mío, es el de Jesús. Si aquí no entendemos, sorry, yo me lavo las manos. Jesús claramente les contestó a esos que nomás quieren hablar ya de comida. Lo que les interesa es comida. Miren, es triste, hermanos, pero alguien me dijo a mí,
Una vez escuché a una persona en un sermón. Cuando terminó el sermón dijo: qué lástima que no hablaron de comida. Eso es triste, ¿no? Otra vez escuché a otra persona que dijo: le pregunté a alguien, ¿y usted qué es? Bueno, ¿cómo sabía ella de qué le estaban preguntando? A lo mejor esta persona estaba preguntando: bueno, ¿usted es adventista, es pentecostés, es católica? Seguramente eso quería preguntar. Esta persona preguntó: ¿y usted qué es? Y la persona inmediatamente: yo soy vegetariana, vegana. Hermanos, cuando nosotros nos preguntan: ¿y usted qué es?, no tengamos vergüenza de decir: nosotros somos cristianos, que creemos en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la respuesta que debemos de dar. No, yo soy vegano, yo soy vegetariano. Vegetarianismo, desgraciadamente, no es cristianismo, hermanos, porque hay miles de personas, hay organizaciones grandes, veganas, vegetarianas, pero no son ni siquiera cristianos. Qué triste, ¿no? Entonces Jesús dijo, al ver a esta gente que nomás venía por la comida, el 27 Jesús les contesta: trabajad no por la comida que perece. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes: ¿cuál es la comida que perece? Porque si usted no entiende, no está claro de eso, se va a confundir en lo que Jesús está diciendo acá. Trabajad, les dijo Jesús, no por la comida que perece. ¿Cuál es la comida que perece? Si pusiéramos unos ejemplos, ¿cuál es la comida que perece? Los frijoles, las verduras, es una comida, queridos, que perece. Las semillas, las frutas, son buenas comidas, pero perecen. Las legumbres perecen. Las carnes, aunque sean el mejor bistec, la vaca más cuidada, la gallina mejor criada, es alimento que perece. Jesús está diciendo: trabajad no por el alimento que perece. Trabajar, Jesús está refiriendo aquí a trabajar no físicamente para ganar algo, para comprar nuestros frijoles, no se está refiriendo a eso. Esto es algo más profundo, hermanos. Él se está refiriendo a lo espiritual. Trabajar por la comida que no perece. Él está hablando en términos espirituales de nuestra salvación. Trabajen no por aquello que no les da salvación, que es cuando dice trabajen no por la comida que perece, porque ya vimos, aunque los tomates, aunque las verduras sean un alimento muy sano, muy saludable, aunque la dieta del Edén sea muy saludable, perecen. Entonces, ¿qué más nos dice entonces Jesús? Entonces, ¿por qué debemos de trabajar? Si dice que no trabajemos por la comida, que pues dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece. ¿Cuál es la comida? Ya vimos cuál es la comida que perece. ¿Cuál es la comida que para vida eterna permanece? En otras palabras, ¿cuál es la comida que nos da vida eterna? Cristo, queridos. El versículo lo dice al final. Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece. ¿Y cuál es esa comida? El mismo versículo. Que el Hijo del Hombre os dará. Sobre él el Padre Dios colocó su sello de aprobación. Jesús está diciendo: yo soy la comida, yo soy el pan que da la vida eterna, y mi Padre ha puesto el sello, su firma sobre eso. Aquí no puede venir un profeta, querido. Aquí no puede venir Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, ni Daniel, por grandes profetas de Dios que hayan sido, a contradecir en lo más mínimo lo que aquí está escrito. El papel del profeta, el propósito de un profeta, no es venir a contradecir la palabra de Dios, ni apartarnos de Dios y llevarnos a que lo sigamos a Él. El propósito de todo profeta es llevarnos el mensaje que Dios le ha dado para que nos volvamos a Dios, para que dejemos de ir por el camino equivocado que vamos y nos regresemos a Dios. Ese es el propósito de un profeta. El propósito de un profeta no es con el mensaje de Dios
apartarnos de Dios para que lo sigamos a Él. Así es que, hermanos, los seres humanos somos los que cometemos errores y nos equivocamos. Y el profeta nos da un gran mensaje de Dios, y en vez de tomar el mensaje correctamente, lo tomamos incorrectamente. Y ya queremos hacer un ídolo del profeta. Y ya nomás el profeta, y ya el profeta, pero a Jesús mencionamos 20 veces al profeta y una vez a Jesús allá. Que no digan, nosotros somos cristianos, no danielanos, ni jereminianos, ni isianos, hermanos. Esos fueron grandes profetas de Dios, y hacemos bien en estudiar sus libros, estudiar lo que ellos dejaron escrito, pero ellos nos hablaron de Cristo. Y si nosotros le creemos verdaderamente a esos profetas el mensaje que nos han dado, les vamos a hacer caso de devolvernos a Dios y a su palabra, a la ley y al testimonio. Y si no hablan conforme a eso, dijo Isaías, es porque no les ha amanecido. No dijo Isaías, si ustedes me siguen a mí, si ustedes me creen a mí y me siguen a mí, ustedes van a ser bendecidos. No, vuélvanse a Dios. El mensaje siempre fue que nos volviéramos a Dios. Entonces aquí vemos, hermanos, que el Señor claramente nos está diciendo, miren, eso que trabajad no por la comida que perece. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Hay comida que perece, y ustedes están gastando todo su tiempo, están poniendo todo su esfuerzo, todo su entendimiento, lo están dedicando a este alimento que perece. Esa es una comida excelente, pero a nadie le puede dar vida eterna. Esa comida es para que te sostengas 70, 80 años y bien te va. Y ¡pum!, desapareces, muere, porque esa comida perece. Mas sin embargo, dice que la comida que Dios nos ha dado es a su Hijo. Dice el 28, entonces le preguntaron, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Y esta es una pregunta válida, hermanos. Hasta aquí, vamos a decir, ellos no estaban tan mal. Esta pregunta se la debería de hacer usted y me la debería de hacer yo. Nos la deberíamos de hacer todos los cristianos. Preguntarnos, como preguntaron ellos. Entonces le preguntaron, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Jesús respondió en el 29. Respondió Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien envió. Ok. ¿Tú quieres saber cuál es la obra de Dios? ¿Tú quieres saber cuáles son las obras de Dios que tú tienes que hacer? La primera obra, dice Jesús, y la más importante por sobre de todas, es que creáis en aquel que Él envió. ¿Y a quién envió Dios, el Padre? A Jesús, a su Hijo. Hermanos, todo nuestro ser debe de estar lleno, empapado, pensando las 24 horas en Cristo Jesús. No deje de gastar tiempo pensando en qué va a comer, en qué no va a comer, que si esto es vegano, si esto es vegetariano, si esto es carne, si esto es orgánico. No piense en eso. Esa es comida que perece. Esa es comida que perece. Esa comida no lo va a hacer mejor espiritualmente. Esa comida no le va a dar vida eterna. Es lo que el Señor está diciendo acá. Luego dice él en el 30. Le dijeron, entonces le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos que qué obra haces? Oigan, no que el Señor les había multiplicado, había sanado enfermos de toda enfermedad. No que el Señor había hecho el grande milagro de esa gran multiplicación de panes, y aquí le están preguntando. ¿Verdad que no creían? Ellos solo se interesaban en comer. Ellos lo único que estaban interesados era en comida. Ahora le preguntan al Señor, le dijeron, entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ya ellos estaban esperando que Jesús les iban a decir, tráiganme aquel borrego. Voy a multiplicar. Tráiganme aquel borrego. Pónganlo a cocinar ahí. O tráiganme aquella bolsa de papa. ¿Cuántas bolsas tienes a papa? Trae 12 papas. ¿Cuánta gente hay ahí? Como 10,000, Señor. Ok.
Eso es lo que ellos esperaban. ¿Qué señal haces? Haz otra vez lo que hiciste allá, mira la comida y te seguimos, te buscamos por comida y te buscamos. Le dijeron entonces, dice, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Jesús, miren lo que dice Jesús en el 31. Jesús les contestó, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Miren, les dice Jesús, vuestros padres comieron no frutas, ni semillas, ni verduras, ni carne. Estos comieron pan del cielo, lo más excelente, les dice. Nuestros padres, les dice, comieron el maná en el cielo, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Sigue diciendo Jesús en el 32. Jesús les dijo, miren, otra vez, Jesús, hay que tener cuidado cuando estas palabras vienen con estos signos de interrogación. Jesús les dijo, os aseguro. Cuando Jesús asegura algo, pongámonos firmes y abramos bien el entendimiento, hermanos, porque eso no tiene cambio. Eso nadie puede venir a decir, no, Jesús se equivocó cuando Él dice, os aseguro que tiemblen todos los seres humanos por exaltados que sean delante de esta palabra y abran sus oídos lo más que puedan, porque necesitamos entender cuando Jesús asegura algo, hermanos. Jesús les dijo, os aseguro, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo. Aquí Jesús les está diciendo, miren, la comida más excelente que los seres humanos hayan comido jamás, que hayan conocido, es el maná. Pero no se lo dio un ser humano. Mas sin embargo, ¿qué pensaban ellos? ¿Qué es lo que ellos pensaban? Ellos pensaban que este alimento del cielo se los había dado Moisés. Por eso Jesús les está diciendo, Jesús les dijo, os aseguro, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo. O sea, les aseguro, Moisés no les dio el maná en el cielo. ¿Quieren más señal? No fue Moisés, fue mi Padre, del que yo les estoy hablando hoy en día. Yo les digo que yo he venido de mi Padre a hacer la voluntad, las obras que mi Padre me ha mandado a que haga aquí con ustedes. Pero ustedes no me creen. Pero cayó maná en el cielo y comieron. Y dijeron, Moisés nos dio el maná. Honran a Moisés más que al Padre y más que al Hijo. Ese es el problema, hermano. Ven qué triste cómo el ser humano nos vamos detrás a veces, como del profeta. Moisés era un profeta. Y allí se estaban yendo honrando, detrás del profeta, honrando más a Moisés. Tanto así que cuando preguntaban, ¿y quién les dio a comer maná del cielo? Moisés, decían ellos. Eso enseñaban que Moisés. Pero Moisés no les dio el pan, se lo dio el Padre, les dijo Jesús. Y luego les agrega, dice, Jesús les dijo, os aseguro, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo. Quiere decir, les dice Jesús, Moisés no se lo dio, sino mi Padre. Pero por excelente que parezca esa dieta del maná, el pan del cielo, porque ese ni siquiera es pan terrenal, ese es del cielo. Mi Padre es el que le da el verdadero pan del cielo. Hay otro pan mejor que ese. El maná, por excelente que sea, no es el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo es el que mi Padre les da. Ahora vamos a ver cuál es ese verdadero pan que el Padre nos da. ¿En cuál versículo íbamos? En el 32. Vamos al 33, dice. Mi Padre, dice en el 32, quien os da el verdadero pan del cielo. Aquí viene el 33, dice, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Imagínense, dice,
Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo, pero ya les aclaró que no es el maná. Es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Cuando escucharon esto se emocionaron, porque dijeron, wow, ¿de qué está hablando este? ¿De algo que nos dará vida? El 34 dice, entonces le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Danos siempre ese pan. Hasta aquí ellos seguían pensando en comida. Ellos dijeron, todavía nos va a dar una comida más rica que la que comieron nuestros padres en el desierto. Mejor que el maná. Entonces Jesús declaró, Jesús vio a esta gente, por más que les explico, no entienden. Así nos pasa hoy en día, hermanos. El problema hoy en día es que no nos explican, no nos enseñan. A estos aún el mismo Jesús explicándole paso por paso al ser humano y no entendían. ¿Qué no será con nosotros cuando nadie nos enseña, como dice su palabra? Dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique, si no hay quien les enseñe, y menos la verdad? Les enseñan pura filosofía de hombre. Ahora el Señor aquí se encuentra donde le dicen ellos, Señor, danos a comer de ese pan. El 33, le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Ellos seguían pensando, no. Jesús dijo en el 32, coja seguro, no, ya pasamos, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Entonces Jesús finalmente dijo, tengo que hablarles claro de una vez por todas esta gente, no entienden. En el 35, entonces Jesús declaró, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Allí sí ya no les dejó para dónde. Yo soy el pan de vida. En el 35 dice, entonces Jesús declaró, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed. Ahora, hermano, de una vez por todas Jesús les dice, ya, dejen de pensar en otro pan, en el pan que perece. Piensen en mí. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Ya piensen en mí, hablen de mí. Duerman conmigo, sueñen conmigo, aprendan todo eso. Ya dejen de estar pensando en las dietas que perecen, terrenales, que yo les he dado para que vivan esos 70, 80 años, que no se mueran de hambre. Miren, hermanos, hoy en día te dicen así, que si usted no come la dieta del Edén, o las otras dietas que Dios ha permitido que comamos, que nos vamos a volver tontos, se nos cierra el entendimiento, no entendemos, no somos sabios, no servimos para nada espiritualmente, que no vamos a crecer espiritualmente. Se nos ha dicho que no podemos discernir, no podemos entender la palabra de Dios. Así nos enseña, así se está enseñando hoy en día. Hay algunos que hasta se atreven y dicen así, jamás permitiría que uno de ustedes vaya a hablar palabra de Dios aquí en este lugar, porque en ustedes no se puede confiar, porque ustedes no comen verduras, ustedes no comen la dieta del Edén. Ahora viene, hermanos, ahora viene, y yo reto a estas personas que se expresan de esta manera a que me expliquen. Dios creó a Adán y Eva y los hizo perfectos, les dio un corazón limpio, puro, una mente clara, sana, saludable, pensamientos óptimos, sin ninguna malicia, sin ninguna maldad, seres perfectos en el Edén. Dios les declaró lo que podían y lo que no podían comer del huerto. Ahora yo les pregunto,
¿Cómo es posible que si la comida te hace sabio, si la comida es la que te ayuda a discernir la palabra de Dios, cómo es posible que Eva, en la primer engaño que se encontró, no pudo discernir? Su inteligencia no le sirvió para nada. ¿Dónde estaba su perfección? ¿Qué pasó? Tenía un corazón. Miren, para nosotros es difícil decidir entre lo bueno y lo malo, porque tenemos ya la naturaleza pecaminosa en nosotros, y nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a querer escoger lo malo. Pero para Adán y Eva no, queridos. Ellos solo tenían una naturaleza espiritual. Ellos no conocían esa naturaleza que nosotros tenemos hoy en día. Esa la adquirieron al haber hecho una mala decisión, al haber pecado, pues, al haber desobedecido a Dios. Entonces, ¿cómo me vienen a decir a mí, a ti no, tú no puedes ni siquiera hablar una palabra aquí en mi templo porque tú no eres confiable? Tú eres una persona que no entiendes. Eva era perfecta, con un corazón puro, un corazón sin odio, sin envidia, sin celos, sin orgullo, sin egoísmo. Un corazón que lo único que sabía era deleitarse en su Dios, en su Creador. Y en la primera ocasión que tuvo, no pudo discernir la orden que Dios le había dado de lo que era bueno y de lo que era malo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Mire, yo me considero, o me consideran, un burro completamente, porque yo como de todo, queridos, porque yo como de todo. Entonces yo no califico, yo no puedo ser sabio, yo no puedo tener sabiduría, no puedo tener entendimiento, yo no puedo discernir la palabra de Dios en lo que es bien o lo que es malo, porque, bueno, yo como de todo eso, sería un burro. Pero una cosa sí les digo, con lo tonto que soy, yo siento que la orden que Dios dio de ese árbol no comerás porque el día que de él comas morirás, era una orden tan clara que aún con lo ignorante que soy, porque no soy vegetariano, yo le entiendo perfectamente, la discierno perfectamente esa orden de Dios. Esa orden de Dios era tan clara y tan sencilla de entender, queridos, que simplemente decía, de esto no comerás. Es igual a las otras órdenes que Dios ha dado hoy en día. Dios ha dicho, de esto no comerás. Y con todo lo ignorante que yo soy, porque no soy vegetariano, no como de esas cosas, porque yo sé que mi Dios me ha dicho, no comerás. Pero también Dios me ha dicho, de estas comerás, y como de ellas, porque entiendo perfectamente que el que me está dando esa orden es Dios. Y yo lo entiendo. Y si la palabra de Dios dice que yo debo de obedecer a Dios en todo, si Él ha dicho de esto comer, ¿y qué hago yo? Yo no hago mal, si obedeciendo. Si Dios ha dicho de esto come, es porque puedo comer. Entonces lo que les quiero decir, no es la comida, queridos, la que corrompe al ser humano. No es la comida la que te vuelve ignorante. No es la comida la que te hace burro, la que te vuelve necio. Porque si fuese la comida, entonces Adán y Eva nunca hubiesen caído en el Edén. Ellos jamás comieron comidas como la que nosotros comemos. Ellos comieron la verdadera dieta, la dieta más pura, terrenal que Dios nos ha dado, la del Edén. Pero aún con esa dieta en la primera, cayeron. Y cayeron horribles, hermanos. Cayeron horribles. Entonces, ¿cómo vamos a decir? El que come aquella dieta, ese es sabio, ese sí entiende, ese sí sabe entender, discernir lo que la palabra de Dios dice. Estamos totalmente equivocados entonces. Vamos a decir, después del Edén, Adán y Eva cayeron, teniendo un corazón puro, limpio, una mente sana, saludable. Ellos solo conocían lo bueno, el bien, eran perfectos. Con el hombre perfecto, con la dieta perfecta, y cayó a la primera.
Ahora, hermanos, nosotros ya nacemos impuros, imperfectos, con una mente depravada. Con eso nacemos ya, y con esa vivimos, y muchos hasta con esa morimos. Entonces, hermanos, con una dieta que ya no es la del Edén, ya no es perfecta, porque cuando entró el pecado, hasta maldición cayó sobre la tierra, y todo lo que la tierra nos da ya no es la pureza de aquel tiempo. Todo sufrió un cambio para mal en aquel tiempo. Entonces, hermanos, después Dios a los pecadores ya nos dio otra dieta, nos agregó otra dieta. Dijo, coman legumbres y verduras. Y dio las verduras al Señor. Ahora vamos a ver. Ya vimos, con la dieta perfecta del Edén, siendo perfecto el hombre, cayeron, se equivocaron, no entendieron, no pudieron discernir entre lo que Dios había dicho. De ese árbol no comas. Es como que usted hoy en día llegue a su casa y ponga una chuleta de marrano cuando Dios ha dicho no comerá cerdo. Yo lo entiendo, claro, hermano, cómo Eva no pudo. O sea, allí vamos a ir entendiendo, no es la comida la que te vuelve sabio, no es la comida la que te hace inteligente, no es la comida la que te corrompe. Lo que te corrompe es otra cosa. Lo que nos corrompe ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Después de Adán y Eva, que fue expulsado ya como pecadores, ya con una naturaleza pecaminosa, el Señor les agrega las verduras. Y se hace otra gran multitud de gente. Y a esa gente entre el Edén y Noé le llamamos los antidiluvianos. Esos antidiluvianos, queridos, solamente comían la comida del Edén. Comían semillas, frutas y la otra comida que el Señor agregó, las verduras. Los antidiluvianos solo comían semillas, frutas y verduras. Ok, ahora díganme, ¿por qué se corrompieron tanto al punto que le pesó, le dolió a Dios en su corazón haber creado al ser humano? ¿Por qué se corrompieron si no comían carne? Eran igual que Adán y Eva, no habían probado carne hasta allí. Si ellos no comieron carne, si ellos comieron semilla y frutas y después verduras, ¿por qué se corrompieron de tal manera que a Dios dice que le pesó en su corazón haber creado al hombre? ¿Por qué le pesó? Porque todos sus pensamientos eran de continuo al mal. Ok, ¿se dan cuenta ustedes? Entonces, no es la comida la que corrompe. ¿Cuál es el problema? Desde el principio en el Edén, el hombre cayó por la comida, por estar pensando solo en comida. Dejó de pensar en Dios Eva un rato y se puso a pensar en la fruta, en la comida. Y allí falló. Hermanos, no tiene nada de malo. Pero el Señor dice, no te preocupéis, ¿por qué comeréis? ¿O qué beberéis? ¿O qué vas a vestir mañana? Por eso no se preocupen, dice el Señor. Preocúpense. Porque yo, dice Jesús, sea parte de ti, que yo habite en ti y tú en mí. De eso preocúpate. En el momento que yo no habite en ti, ni tú en mí, eres un hijo completamente de Satanás y estás a su merced y el diablo va a hacer contigo lo que quiera, dice el Señor. Pero no te preocupes por eso. Los antidiluvianos no comieron carne, queridos, pero se corrompieron hasta el último. ¿Por qué? ¿Por qué se corrompieron? Porque solo pensaban en comida. Así dice el Señor, así lo dice. Dice que esa gente, dice, comían, bebían, si se daban en casamiento, como si el mundo no se fuera a acabar y como si Dios no existiera. Solo en comida pensaban. Hoy en día, hermanos, corremos el mismo peligro nosotros de caer en esa tentación y de pensar más en comida que en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que corrompe al hombre entonces? Lo que corrompe al hombre es apartarse de Dios. Es empezar a enfocarnos nomás en la comida que perece
y hacer a un lado la comida que para siempre permanece y que nos da vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que corrompe. Apartémonos de Jesús, apartémonos de Dios. No importa la dieta que practiquemos. Es una tristeza hoy en día, hermanos. Líderes religiosos hoy en día haciendo obra misionera, tocando puertas. Y en vez de entregarle una Biblia a la gente, llevándole un libro que se llama El Régimen Alimenticio. Hermanos, cuidado. ¿A quién estamos presentando? ¿Estamos presentando el verdadero pan de vida o simplemente le estamos presentando a la gente el pan que perece? En el régimen alimenticio usted va a encontrar el pan que perece, que es bueno, es excelente, como para ayudarnos a tener una mejor salud, pero ese no es el pan que Jesús quiere, en el que Jesús quiere que nosotros nos enfoquemos, que Jesús quiere que nosotros nos sacrifiquemos para que ese pan sea parte de nuestra vida, de nuestro ser. Eso no es, hermano, Él lo está diciendo claramente acá. Y ya vimos la historia. Adán y Eva cayeron con la comida del Edén. Los antediluvianos se corrompieron hasta lo último, sin haber probado nunca jamás carne, sino que pura dieta del Edén más las legumbres y las verduras. Se equivocaron. Después de Noé, el Señor agrega las carnes. Después del diluvio, agrega las carnes. Y el mundo le pasó lo mismo. Volvió a caer. Nos hemos vuelto a corromper. Es que no es la comida, hermano. No vayan a creer que la carne nos ha hecho peores o mejores. No, la comida no nos hace peores ni mejores. Por eso el apóstol Pablo entendía claramente esto que Jesús está diciendo, y él alzó su voz y dijo: el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. No es estar haciendo ensaladas, estar comiendo esto, decir que eres vegano, que eres esto, que eres lo otro. Eso es parte de una vida saludable, pero comida que perece. Jesús dice: no se preocupen por eso, no trabajen por esa comida que perece, sino por la comida que para siempre permanece, que les da vida eterna, que es el que descendió del cielo, que soy yo, dice Cristo Jesús. Por eso ustedes preocúpense. No pasen preocupados, ay, que no puedo pasarse la hora. Jesús a veces, queridos, ni siquiera comía por andar predicando el evangelio. Comía cuando podía, descansaba cuando podía. Ay, no puedo acostarme. No, si ya a las 7 yo tengo que estar dormido. Terminan el servicio a las 6 porque yo a las 7 tengo que estar acostado, porque es un pecado maltratar el cuerpo. Jesús, querido, noches enteras sin dormir. Noches enteras sin dormir. ¿Cómo ustedes creen que vamos nosotros a andarnos enfocando en cosas que perecen? Cosas que no nos van a ayudar para vida eterna, sino al contrario, nos puede pasar lo de Eva. Si la comida te vuelve sabio con una naturaleza ya espiritual y fue engañada y cayó, entonces nos muestra que no es la comida, querido. Lo que a Eva la llevó al error es cuando desobedecemos un punto de la palabra de Dios. Cuando nosotros decidimos desobedecer un punto de la palabra de Dios, estamos poniendo a Dios a un lado y estamos teniendo como prioridad aquello en lo que nos enfocamos. Eva se enfocó en el árbol, que el árbol era codiciable, que ella iba a ser como Dios sabiéndolo todo. ¡Qué maravilla! ¡Qué descubrimiento! Le dijo al diablo: dame, y yo te prometo que también le voy a dar a Adán para que se haga sabio igual que yo. Y queriendo ser sabios se volvieron necios, querido, es lo único que lograron. Entonces uno debe de tener mucho cuidado. Después de esto viene, ya comieron la dieta del Edén, ya comieron la dieta después del pecado de los diluvianos, ya comimos la dieta después de los diluvianos. Ahora viene el Señor y les dice: mi Padre les dio el maná del cielo, como está escrito, pan del cielo les dio para que comieran. Miren, les dijo el Señor, si hay una dieta que es por sobre todas las dietas, es la del cielo. El maná es la más excelente. Pero síganme escuchando, les dijo Jesús. Ya les voy a explicar qué les pasó a sus padres a pesar que comieron el maná. Ya van a ver lo que les pasó a sus padres, les dije, que comieron el maná.
Así es que, hermanos, nosotros, hermanos, debemos de tratar, como dice el 35 aquí. Entonces Jesús declaró: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed jamás. El Señor se está refiriendo a lo espiritual. Nadie pasará angustiado, me iré a condenar, me iré a salvar. El que me come a mí, ese tendrá vida eterna. Ese jamás va a andar con hambre, jamás va a andar ahí con necesidad. ¿Cómo hay gentecita luchando hoy en día que quiere ser cristiano? Van a un lugar un mes, ya no les sale, van para otro, no les gustó, se van para otro, se salen un tiempo, vuelven otra vez, hacen aquí, hacen allá y no pueden, ¿no? Pero no quieren comer el pan de vida. No quieren. Pueden practicar la religión que quieran, pueden practicar la filosofía que quieran, pueden seguir la tradición que quieran, pueden escoger los mandamientos de hombres que quieran, y nunca van a tener paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Es lo que está diciendo Jesús acá. El que cree en mí, el que come de este pan, nunca tendrá hambre, tendrá paz. Quiere decir, lo que está diciendo Pablo, lo está diciendo en otras palabras: tendrá paz y nunca tendrá sed. ¿Sed de qué? De justicia, porque el reino de los cielos no es comida, sino paz y justicia. Y cuando hay paz en tu vida, esa necesidad, ese hambre espiritual, no te pega ya. Cuando tú entiendes lo que es la justicia y la practicas, esa sed se te va. Es aquello que nosotros siempre estamos pensando: esto ya lo hice mal, esto no es así, esto no es. Pero cuando tú comes el pan que es nuestro Señor Jesucristo, allí sí, la paz y la justicia llega a tu vida. Y cuando la paz y la justicia llega a tu vida, eso se demuestra en que en ti va a haber gozo, pero no un gozo que te haga, como dijo el hermano, que te ponga a remolinear, sino un gozo que glorifique, honre y obedezca a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Te va a dar un gozo participar de las cosas de Dios. La iglesia no te va a aburrir, aquí no te vas a dormir, aquí vas a poner atención, aquí no vas a estar pensando: alguien me va a llamar, tengo que poner el celular en vibrador porque seguramente un amigo me va a llamar, un familiar, mi esposa me va a llamar. No importa a mí si cuando yo vengo a tener un encuentro con Cristo Jesús, yo no quiero que nadie, queridos, que nadie me aparte a mí de tener mi atención puesta. Por eso, hermanos, es que no aprendemos. ¿Saben por qué no aprendemos? Primero, porque no nos explican, no nos enseñan. Segundo, porque no ponemos atención. Estamos en la iglesia, pero tu mente, ¿a dónde está? Mi mente, ¿a dónde está? ¿En quién estoy pensando? Con una oreja estoy escuchando, pero con la mente yo estoy pensando en otra cosa. Eso es lo que pasa, hermano. Eso es lo que sucede. Eso no es lo que el Señor quiere, hermano. Entonces terminemos con el 35. Dijo: entonces Jesús declaró: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Hijo, hija, tienes que aprender a empaparte de mí. Tienes que aprender a relacionar todo lo que haces conmigo. Tienes que aprender a vivir las 24 horas con Cristo. Y quizás una de la gente diga: sí, pero hermano, está loco el hermano. Entonces, ¿cuándo voy a comer? ¿Cuándo voy a dormir? ¿Cuándo voy a trabajar? Sencillo, tenemos que aprender a dormir con Jesús, a comer con Jesús, porque cuando no oramos, hermano, no estamos comiendo con Jesús. A trabajar con Jesús. Tenemos que aprender a relacionar todo lo que hacemos con Jesús. Eso es comer el pan de vida. Eso es comer el pan verdadero, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nos sentamos a la mesa y ni siquiera gracias le damos a Dios, ¿qué estamos diciendo? Cuando nos levantamos en la mañana y ni siquiera nos postramos de rodillas para pedirle la bendición de Dios, sin palabras, hermanos, pero con hechos le estamos diciendo a nuestro Señor Jesucristo: ¿sabes, Señor Jesucristo, por qué no oro para comer? ¿Sabes por qué no oro para dormir? ¿Sabes por qué no oro
Cuando me levanto en la mañana, ¿sabes por qué voy corriendo para el trabajo y ni pensando ni orando en ti? Porque Señor, yo solito puedo, sin palabras, pero con hechos le estamos diciendo, no te necesito, Señor. Yo solo puedo vivir la vida victoriosa. Yo solo puedo cuidarme de que esta comida, yo sé de que yo le he hecho o quién la ha hecho y yo sé que está pura, Señor. No necesito tu ayuda, Señor. Eso es lo que estamos haciendo, hermano. Pero nosotros necesitamos, hermanos, el pan de vida eterna. Aunque también necesitamos el pan que perece, pero ese nomás nos va a servir en esta vida, hermano, para vivir 70 o 80 años en el mejor de los casos. Versículo 36 dice, pero dijo Jesús, pero os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. No creen, hermanos. Hoy en día, hermanos, ¿cuánta gente nos dice que sabe de la palabra de Dios, que conoce de Dios, pero no le creen a Jesús? ¿Por qué digo eso? ¿Cómo puede alguien decirme, yo soy cristiano, yo creo en Jesucristo, he sido bautizado en su nombre, pero cuando el Señor dice, hijo, si me amas, guarda mis mandamientos, ¿qué le estamos diciendo? ¿Sabes qué, Señor Jesús? Yo creo en ti, pero no te creo a ti, mi Señor. Yo creo en ti, pero no te creo a ti. ¿Cómo es posible que un cristiano adventista al séptimo día hoy en sábado ande en cosas del mundo? ¿Por qué? Porque sí se ha bautizado en el nombre de Jesús, porque dice que cree en Jesús. El problema es que no le cree a Jesús, porque si le creyera, él buscaría donde quiera que usted ande. Hay siempre un lugar donde se puede ir a alabar a Dios en este día. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo salgo de vacaciones, ¿cuál es el primer plan que yo debo de tener? Bueno, pues si yo digo, voy para Filadelfia, ya voy a ir a pasar mis vacaciones, lo primero que yo hago es averiguar dónde está un lugar donde se alabe y se adora a Dios en sábado en aquel lugar. Y si no lo encuentro, lo primero que me hago, bueno, me llevo mi Biblia, me llevo mi lección, y a una persona de perdidas que vaya conmigo, y allá si no hay donde, vente a un lugar, vámonos, guardemos nosotros el sábado donde quiera que estemos. Nuestra vacación queda suspendida desde el viernes a la puesta del sol, y nuestra vacación se va a continuar después que el sol se pone el sábado. Eso es ser cristiano, hermano. Eso es creer en Cristo, creerle a Cristo. Pero la mayoría hoy en día, hermano, no le creen a Dios. La mayoría de cristianos, millones por el mundo entero, usted les enseña esto y sí creen en Jesús, dicen, pero cuando usted les enseña lo que Jesús dice, no le creen a Jesús. Estos no le creían. O sea, esto es normal, ya se hizo normal, todo el tiempo ha sido lo mismo. Sigue diciendo el 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, nunca lo echo fuera. Hermanos, ¿saben que es Dios el Padre quien nos atrae a Jesús? No somos nosotros, hermanos, porque digamos, oye, es que en mi corazón, mi conciencia me dice que tengo que buscar a Jesús. No es eso, es Dios a través de su Santo Espíritu trabajando en nuestros corazones para convencernos de que necesitamos de Jesús. Dice todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí nunca lo echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí es lo importante, hermanos, la voluntad de Dios. Si Jesús, que era su Hijo, se apegó exactamente a la voluntad de su Padre, Jesús nunca hizo nada que no fuese la voluntad de su Padre. ¿Cuánto más necesitamos nosotros ser fieles a la voluntad de Dios? Nosotros lo necesitamos aún más. Dice el 38. El 39 dice: y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda ninguno de los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. ¿Saben cuándo vamos a ser resucitados? En el día final, hermanos.
Saben que no hay ninguno en el cielo ni ninguno en el infierno todavía, porque aquí la palabra de Dios dice que los muertos están muertos y que van a ser resucitados. Lo dice claramente nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda ninguno de los que Él me dio, sino que los resucite. ¿Cuándo? En el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré otra vez en el último día. Pero usted le dice esto a los cristianos: ustedes los adventistas se van a condenar porque no creen en el infierno, porque los muertos cuando se mueren y son malos allá los están torturando desde el día que se mueren y van a estar así por toda la eternidad. Nadie está siendo torturado ni nadie está siendo glorificado en los cielos. Todos los muertos están muertos. Jesús los va a levantar, los va a resucitar, los va a despertar en el último día, o en el día final. Habrá un último día, hermanos. El mundo no lo entiende. El ser humano no lo cree. Vive como si el mundo no se fuera a acabar y como si Dios no existiera. Pero aquí el Señor nos dice que habrá un último día. Y nosotros tenemos que estar preparados, listos, que para cuando ese último día llegue, poder decir: ese es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Sigue diciendo el 40. Porque, no, ya lo leímos, el 41. En el 41 dice Jesús: entonces los judíos murmuraron. ¿Ya vieron? Aquí estos empiezan a encontrar errores en Jesús. Ellos empiezan a ver que Jesús se equivocó en algunas cosas. Por eso les dije: nosotros analicemos este mensaje de Jesús y lleguemos a nuestras propias conclusiones. Y si la conclusión a que llegamos es que Jesús no cometió ningún error, entonces tenemos que afirmarnos en una sola cosa, no en dos. El 41 dice: entonces los judíos murmuraron contra él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Ay, este se equivocó, este se fue demasiado lejos, este la regó aquí. Entonces dice: entonces los judíos murmuraron contra él porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir descendí del cielo? Ahora detengámonos acá. Nosotros sabemos claramente, hermano. Ellos deberían de haberlo sabido claramente. La palabra de Dios, desde Génesis 3, 15 y 16, venía anunciando que Jesús vendría del cielo. ¿Cómo no lo sabían? Nosotros lo entendemos tan claro. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y aquel verbo se hizo carne y vino a este mundo, se engendró en María la Virgen. Pero ellos no, ellos tenían que haber sido expertos, sabios en eso, pero no lo sabían. Entonces ellos murmuran: se equivocó. ¿Cómo pues puede decir este que descendió del cielo, si es el hijo de José y de María, quienes nosotros conocemos? Entonces dice: descendió del cielo. Entonces Jesús en el 43 Jesús les respondió a esto: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrajere, y yo lo resucitaré en el día final. Hermanos, ¿por qué el mundo tiene tanto problema con esto del infierno y del cielo? Si Jesús está claramente hablándolos que los muertos van a tener contacto nuevamente con Él, con el cielo, con el infierno, pero hasta en el día final. Ahora, ellos dicen: Jesús les dice: ninguno puede venir al Padre que me envió si Él no lo trajere, y yo lo resucitaré en el último día. Y aquí les aclara. Ahora, Jesús dice que ninguno de nosotros podemos venir a Él si el Padre no lo trae. Ahora, hermanos, nosotros debemos de entender de qué manera Jesús
el Padre nos trae a Jesús, nos acerca a Jesús. En el versículo 45, ahí nos dice clarito cuál es el método que Dios usa para que nosotros vengamos a Jesús. Dice el 45, escrito está en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Así todo el que oye y aprende del Padre viene, ¿a dónde? A mí. ¿A dónde tiene que ir usted para aprender del Padre? Y cuando usted aprenda del Padre, usted solita va a correr a Jesús. ¿A dónde tiene que ir? A los profetas. ¿Quiénes son los profetas, hermano? Desde Enoc, Moisés y Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, Amós, Oseas, Miqueas, Zacarías, Habacuc. Son tantos profetas. Tenemos que ir a esos profetas. Ahora saben qué está haciendo el mundo religioso hoy en día, enseñándole al mundo que Dios vino a abolir la ley y los profetas, enseñándole al mundo que los profetas ya no tienen valor porque Jesús quitó eso, lo abolió. Si nosotros dejamos de estudiar a los profetas, jamás vamos a aprender del Padre. Para poder venir a Jesús, poder aceptar a Jesús, poder servir a Jesús, tenemos que ir a los profetas, porque allí ellos nos van a enseñar sobre el Padre, y el que aprende del Padre viene a Jesús. ¿Se dan cuenta? Porque es necesario a las personas. Viene un cristiano, no solo sacarle Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay que enseñarlo desde el principio. Tú eres un ser humano. Tú no eres un lagartijo que evolucionó y hoy ha llegado a ser lo que son. No, tenemos que decirle, mira, tú eres un ser humano que al principio fuiste creado perfecto. Tú no eres un lagartijo que ha venido ahí con el tiempo evolucionando hasta llegar a ser lo que sos ahora en día. Por el contrario, tú eras un ser humano perfecto, sabio, pero con el tiempo te has venido convirtiendo en un pobre lagartijo hoy en día, ignorante, que no sabemos nada. Es al revés, hermano. Nosotros somos hijos de Dios, y eso usted tiene que probárselo desde Génesis. Dios te creó, Dios te hizo. Tú no eres producto de ninguna evolución, de ninguna explosión, de ningún Big Bang. Primero tenemos que empezar allí, luego tenemos que enseñarles, mira, estos son los días, estas son las obras de Dios. Aquí están explicadas todas las obras de Dios desde el principio. Mira, aquí también está un día que Dios apartó para que estemos en comunión abierta con Él, hermanos. Pero para eso necesitamos ir a los profetas, hermanos. ¿Pero quién? No, dicen, el Viejo Testamento. Oh, Dios. Eso ya fue abolido, eso en la cruz acabó. Jamás, hermanos. Dice el Señor, como está escrito, les dice, escrito está, les dice en el 45, en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Así todo el que oye y aprende del Padre a través de los profetas, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ese ha visto al Padre. Ustedes no han visto al Padre, yo no estoy hablando de eso. Ustedes lo que han aprendido es por medio de los profetas. Han aprendido en la voluntad del Padre, que es que vengan a mí para que yo les dé vida eterna y en aquel día pueda regresarlos a Él como hijos legítimos de Dios. Qué hermosa la palabra de Dios, hermanos. En el 47 dice otra vez esta palabra: os aseguro, el que cree tiene vida eterna. Esto, hermanos, es una certeza, hermanos. Por eso nosotros no nos avergoncemos de ser cristianos. Por eso nosotros, no importa quién esté enfrente de nosotros, demos gracias a Dios en todo, hermano. Cuando comemos, invitemos a Cristo. Cuando usted ora por la comida, usted está invitando a Cristo a su mesa. Os aseguro, el que viene, el que cree, tiene vida eterna. El 48 dijo Jesús, para ya aclararle más:
Yo soy el pan de vida. No son las hamburguesas, no son los steaks, no son las verduras, no son las legumbres, no son las semillas ni las frutas. Yo, dice Jesús, yo soy el pan de vida. Y aquí les da, aquí de una vez y para siempre, Jesús quiere que entiendan que la comida no tiene méritos salvíficos, porque aquí les pone un ejemplo de comida, la mejor comida que jamás el hombre haya comido. En el 49 les dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto, sin embargo, ¿a dónde están? Perecieron. Y saben que cuando Jesús se está refiriendo, cuando les dice vuestros padres comieron el maná en el desierto, sin embargo perecieron, Jesús no les está diciendo: miren, vuestros padres comieron el maná y sin embargo se murieron. Él no está refiriendo a esa muerte. Jesús se está refiriendo vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero a pesar de eso se perdieron. Ustedes están poniendo su confianza en la comida. Ustedes solo piensan en comida. Vuestros padres han comido la mejor comida que existe, el maná del cielo, mas sin embargo se perdieron. Porque la comida, dijo Pablo, y cuando Pablo leyó eso, seguramente de allí Pablo se levanta y dice: porque la comida no te hace más acepto delante de Dios, porque no es mejor el que come, ni peor el que no come. Aquí, queridos, el todo se llama Cristo. La comida, practiquemos buenos hábitos alimenticios para tener una mejor salud física, para batallar menos esos 70, 80 años que Dios nos dé. Pero nunca pongamos la comida como prioridad, y menos nos atrevamos a decir y enseñar que si no comemos así no nos vamos a salvar. Porque si la gente se lo cree, queridos, si la gente empieza a creer, si nosotros no lo creemos, que si no comemos así no nos vamos a salvar, la comida va a ocupar el lugar de Cristo en nuestros corazones. A Cristo lo vamos a hacer a un lado y vamos a poner toda nuestra atención en comida. Eso es lo que esta gente estaba haciendo. A Cristo no lo querían aceptar, les estaba hablando claro: yo soy el pan de vida. Ellos seguían pensando en la comida terrenal, en la comida que perece. Se los estaba decir y decir, no lo querían aceptar. Sí lo entendían, tontos no eran, simplemente no lo querían aceptar. Porque, querido, aceptar a Cristo es un sometimiento total a su voluntad. Y eso nadie queremos, hermanos. Nadie queremos. Eso nadie lo queremos. Vuestros padres les comieron el maná, mas sin embargo se perdieron. ¿Por qué? Porque no es la comida, les dijo. No es la comida la que da vida eterna, ni la que corrompe. Lo que corrompe es apartarse de Dios. Vuestros padres, aunque comieron maná, se apartaron de Dios, se rebelaron contra Dios, se volvieron desobedientes en el desierto. Por tanto, dice el Señor, allá perecieron todos, quedaron regados en el desierto y se perdieron. Nosotros sabemos que esa muerte no es solo una muerte física. En aquel día, esos rebeldes, ¿qué les espera? Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque pensar en comida, aunque comieron la mejor comida que jamás el ser humano haya comido, se perdieron. Porque no es la comida la que te condena ni la que te salva. Quien te salva es Cristo. Y quien nos condena son nuestras desobediencias, nuestros pecados, nuestras violaciones a la ley de Dios. Eso es lo que nos condena. En eso es donde nosotros debemos de poner nuestra atención, no seguir pensando en la comida. Él les dijo: yo soy el pan de vida. Dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto, sin embargo perecieron. Y luego les agrega, en el 50, este es el pan que descendió del cielo, para que quien coma de él no muera. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Este es el pan, refiriéndose a Él.
yo soy el pan que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá. El que come de este pan no morirá. Entonces la gente rápidamente, los incrédulos dirán: sí, pero yo no he visto un cristiano que no se muera. Todos se mueren. El Señor no está hablando de lo que perece, queridos. El Señor está hablando Él lo dijo claro: yo soy el pan de vida. El que coma de este pan no morirá. Allá más adelante lo dice más claramente: porque los que creen en mí, aunque estén muertos, vivirán. Pero los que no creen en mí, no comen de este pan, esos sí van a perecer. Y van a perecer para siempre, para no existir nunca jamás. Es tan hermosa y clara la palabra de Dios, hermanos, pero este es el sermón de Jesús, hermanos. Aquí, miren, aquí no hay una palabra de profeta ni de apóstol, aquí puro Jesús hablando con la gente. Como estamos ahorita aquí, repitiendo lo que Jesús dijo a nosotros, la gente. ¿Qué actitud vamos a tomar nosotros? La que tomaron aquellos, o yo no sé, pero eso es cada cosa de cada uno. 51, Jesús dijo, para que ya les quedara más claro del todo. En el 51 Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que os daré por la vida del mundo es mi carne. ¡Qué barbaridad! Allí la gente se estremeció, dijeron. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? ¿Que acaso nosotros somos caníbales? El canibalismo, eso es contrario a la palabra de Dios. ¿Y cómo este hombre dice que si no comemos su carne no vamos a tener vida? Jesús les dijo: os aseguro, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. ¿De qué manera se come la carne, hermanos, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Hay dos maneras por lo menos. Él simbólicamente, a través de la Santa Cena, nosotros comemos el cuerpo de Cristo y bebemos la sangre de Cristo. Y es más, nosotros necesitamos, hermanos, celebrar una Santa Cena, pero antes de hacerlo necesitamos comprar una mesita que se va a dedicar nomás para eso. Esa mesa no se va a dedicar para otros servicios, nomás para celebrar cuando se haga la Santa Cena. Esa es una manera. La otra manera, hermanos, comer la carne y beber la sangre de Cristo es creer en Cristo, aceptar a Cristo y creerle a Cristo. Es un sometimiento total a su voluntad. Así como la comida, miren. Cuando usted come, lo que usted come, eso llega a formar parte de su sangre, de sus células, de sus nervios, de sus tétanos. Llega a formar parte de su ser, de todo usted. Lo que comemos. Eso mismo dice Jesús: el que come mi carne y come mi sangre es aquel en quien yo soy parte. Yo soy sus ojos, yo soy su boca, yo soy sus oídos, yo formo parte de sus venas, de sus células, de sus tendones, de sus nervios. Yo soy parte de todo su ser. Eso es comer la carne de Cristo, hermano, y beber su sangre. Es llenarnos de Cristo, es empaparnos de Cristo, es respirar por Cristo, es soñar por Cristo, es dormir por Cristo, es, como les dije, relacionar todo lo que hacemos con Cristo. Eso es lo que nos da la vida eterna, hermanos. Eso es lo que permanece para siempre. Eso dijo Jesús. Por ese pan trabajen. Por ese pan sí rebúsquense. Por ese pan sí échenle ganas. Afánense por ser igual que yo. Usted quiere ser igual que Cristo. Aprenda a comer su carne y a beber su sangre. Si no lo hacemos, jamás nos vamos a parecer a Él. Pero cuando usted come la carne de Cristo y bebe la sangre de Cristo, se fusionan con su carne y con su sangre. ¿Ustedes saben lo que es fusionarse?
A lo mejor ni saben qué es esa palabra. Hay una palabra parecida, succionar. Succionar es como que esté un avión prendido y usted pase cerca de la turbina y la turbina lo succiona, lo chupa, se lo traga. Pero fusionarse, se fusionan, es usted junta plata y oro y los derrite juntos y se fusionan, se hacen uno solo. Eso es fusionarse, hermanos. Cuando nos empapamos de Cristo, cuando comemos su carne y su sangre, Cristo llega a ser parte de nuestras células, de nuestra mente, de nuestros ojos, de nuestra boca, de nuestros oídos, de nuestros pensamientos. ¿Y qué sucede? Nos fusionamos y llegamos a ser como Él, uno solo. Esa fue la oración del Padre. Que sean del Hijo al Padre antes de irse. Padre, oro por ellos, y no solo por ellos, sino también por los que por medio de ellos van a creer en mí. De que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Que se fusionen. Pero hermanos, mientras nosotros pensemos y estemos gastando nuestro tiempo pensando en qué vamos a comer y en qué vamos a beber, pensando en cuál es la mejor dieta, pensando cuál es el alimento que cura toda enfermedad, que nos hace sabios, que nos ayuda a entender, hermano, estamos perdiendo el tiempo, porque el verdadero pan de vida lo estamos dejando a un lado. Y eso, hermanos, finalmente nos va a pasar lo que le pasó a Adán y Eva en el Edén, con la comida perfecta, lo que le pasó a los antediluvianos con la comida perfecta, y lo que les pasó a vuestros padres en el desierto con la comida súper perfecta. Se perdieron todos, se equivocaron, cayeron. Así es que nosotros, hermanos, debemos de confiar y buscar a nuestro Señor Jesucristo. Eso es el todo para el hombre. En el 51 lo que leímos: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre. El pan que daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces ahí los judíos murmuraron: ¿cómo nos pide que comamos su carne? El 53 Jesús les contesta, Jesús les dijo: os aseguro, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. 55. Porque mi carne es verdadera comida, no las lechugas, no el maná, aunque es una excelente comida, pero no es la verdadera comida. Dice el 55. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Se fusiona, somos uno. Ese sí. 57. Así como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así el que me come vivirá por mí. 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Que nosotros no pongamos nuestra atención. Los judíos ponían su atención nomás en comida. Aquí les dice claramente: este es el pan que descendió del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ahora, ¿por qué les dije? Este no es mi mensaje. Miren cómo termina su mensaje Jesús. Esto dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Capernaum. Este mensaje es lo que Jesús enseñó. Ahora yo les aclaro algo. A mí lo he pensado y me gustaría, y no descarto la posibilidad de un día ser vegetariano, de llegar a ser vegetariano. Yo no descarto esa posibilidad, me gustaría. Pero una cosa sí les digo, y la digo hoy porque mañana no quiero decir otra cosa. Una cosa sí les digo: este mensaje, esto que Jesús enseñó en la sinagoga de Capernaum, este mensaje que hemos estudiado,
Yo sé que para un vegetariano este mensaje es fuerte, es duro, contradice toda su teoría y filosofía este mensaje. Entonces un vegetariano nunca jamás va a tocar este tema. No lo va a tocar. Porque entonces él solo se estaría poniendo la soga en el cuello diciendo, bueno, entonces yo me he equivocado pensando que la comida me condena o me salva. Aquí solo hay una manera de tener vida eterna: Cristo. Aquí claramente Jesús dice que no trabajen por esa comida que perece, que trabajen por la que para siempre permanece, que es vida eterna. Entonces un vegetariano jamás tocaría esto. Un vegetariano, hermano. Entonces lo que yo quiero decirles es esto: yo no descarto la posibilidad de un día poder ser vegetariano. Ya me retiro de trabajar, las posibilidades aumentan. Yo ya no necesito tantas calorías, tanta proteína para estar de ocioso. Entonces, hermanos, bueno, yo ya puedo y tengo más tiempo para dedicarme a eso. Pero una cosa sí les digo: el hecho de que un día yo me vuelva cristiano, jamás esconderé esta palabra de nadie. Seguiré predicando esto, porque esto es lo que enseñó Cristo Jesús en la sinagoga de Capernaum. Sea vegetariano yo o no sea, yo tengo que someterme a lo escrito está. Cristo Jesús aquí me ha comprobado y le demostró a aquel mundo que no es la comida la que lo vuelve sabios, no es la comida la que te va a dar vida eterna, no es la comida la que salva o condena, no es la comida la que nos corrompe. Lo que nos corrompe es apartarnos de Cristo, es no querer comer su carne, beber su sangre. Lo que nos corrompe es apartarnos de Dios, no querer someternos completamente a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No importa que yo sea vegetariano, vegano 100%, si yo no dejo lo más importante, que es el pan vivo verdadero que descendió del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, en aquel día me voy a llevar la sorpresa más grande de la vida. Si yo ando procurando que la gente pregunte por mí, que me busquen a mí por las dietas que yo ando proponiendo, y esas dietas no incluyen el pan verdadero que es nuestro Señor Jesucristo, yo estoy totalmente equivocado. Si yo, cuando hago obra misionera y voy a visitar gente que ni siquiera es cristiana, no saben del Evangelio, y en lugar de llevarles una Biblia, les llevo el régimen alimenticio, ando equivocando el rumbo y el camino. Primero es Cristo, no es la comida la que cambia nuestra vida. El que cambia nuestra vida y nos da vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo llega a nuestro ser y nos cambia la vida, Él sí nos puede dar la potestad para también practicar el vegetarianismo, que no tiene nada de malo, hermanos. El vegetarianismo es bueno, pero en su lugar. El vegetarianismo se practica allá en la mesa. Pero nosotros necesitamos el pan de vida, hermano. Ese pan que tiene el poder y la capacidad de arrancarme los celos, de arrancarme la envidia, de arrancarme el orgullo, de arrancarme el egoísmo, de sacar toda esa suciedad, esos malos pensamientos, todo eso contaminado que hay dentro de mí. Lo demás, hermanos, eso no tiene ese poder, esa capacidad. Ahora, hermanos, qué lindo cómo termina Jesús, para que no quede ninguna duda, que digan, no, el hermano se puso a enseñar otras cosas. No, esto dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Capernaum. Y ahora, para terminar, yo quiero decirles, por eso les dije, ustedes pongan atención y lleguen a sus propias conclusiones. ¿Será que Jesús se equivocó? ¿Será que cometió errores? ¿Será que este mensaje los ofendió? Vamos a ver cómo termina Jesús. Porque aquellas gentes, hermanos, tomaron una decisión, una actitud. Vamos a ver la actitud de esas personas. Y allí lleguemos a la conclusión, ¿cuál va a ser la actitud de nosotros? Vamos ya para terminar al versículo 60. Muy interesante, abran sus Biblias y miren. Versículo 60 dice, al oírlo, ¿al oír qué? Lo que Jesús enseñó en la sinagoga de Capernaum. ¿Qué sucedió? ¿A qué conclusión llegó esa gente al oírlo enseñar eso en la sinagoga de Capernaum? Seguramente había muchos vegetarianos allí. Miren, dice, él al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, este lenguaje es duro, ¿quién lo puede soportar? Señor, has hablado groseramente.
permite, Señor. Nos has dicho que la comida del Edén nos salva. Nos has dicho que la comida de los antediluvianos, todas las verduras, no sirve para ir al cielo. Nos has dicho que incluso el maná no salvó a aquellos que lo comieron, Señor. Señor, ese ministerio, Señor, nos lo has echado por el suelo, Señor. Nos has dicho que el único que vale, importa y interesa y verdadero es el pan vivo que descendió del cielo, que eres tú, Señor. Es duro para un vegetariano. Seguramente entre los discípulos habían algunos, porque eran sus discípulos, igual que nosotros somos discípulos de Jesús. Y entre los discípulos de Jesús hoy en día, muchos seguramente toman esta decisión que tomaron estos. Dicen, al oírlo, muchos, no los mundanos, aquí no está hablando de los mundanos, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, este lenguaje es duro, ¿quién lo puede aceptar? Jesús les contesta en el 61, sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto os ofende? Yo les pregunto en esta mañana, hermano, ¿nos ha ofendido este mensaje de una mañana? ¿Ha habido algo aquí que nos haya molestado porque va contrario a lo que nosotros estamos queriendo aprender o entender de otras personas? Aquí es Jesús enseñando, hermano. Este no es ningún ser humano, ningún pastor, ningún sacerdote, nadie aquí. Jesús les pregunta, le dice, sabiendo Jesús en su interior que estaban murmurando, que era muy duro el mensaje, que quién podía soportarlo, les dijo. Sabiendo Jesús en su interior, dice que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto os ofende? Saben ustedes que muchos hoy en día, si me escuchan predicar este mensaje, se ofenden. Seguramente si hubieran estado aquí en esta mañana no vuelven después de escuchar este mensaje. Se hubieran ido bien ofendidos. Pero hermanos, esto es lo que dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Capernaum. ¿Quién soy yo como ser humano para querer cambiar o tapar esto? Ahora miren, para terminar, el versículo 66. Desde entonces, después de que Jesús enseñó esto en la sinagoga, desde entonces, dice el 66, muchos de sus discípulos lo dejaron y ya no andaban con él. ¿Todo por qué, hermanos? ¿Cuál fue lo que se discutió aquí? Que la comida que perece, frijoles, lechuga, frutas, verduras, carne, maná del cielo, no da vida eterna. Eso no te da vida. Eso es un sostén para los 70, 80 años nada más, que tengas una buena salud, pero no te da vida eterna. Jesús, la gente estaba imbuida pensando solamente en qué comer y tragar y beber, y que yo voy a ser más saludable, que yo voy a ser más sano, que a mí no me va a alcanzar ninguna plaga. El Señor es claro en su palabra, hermanos. ¿Qué dice el Señor? Si vosotros obedeciereis hoy todos mis mandamientos, yo soy Jehová, dice tu sanador. Y si tú obedecieres todos mis mandamientos, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te alcanzará a ti. ¿Por qué no le enseñamos eso a la gente? Usted quiere tener una buena salud. ¿Saben por qué nosotros estamos todos enfermos? Por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, que hemos deshonrado a Dios, hemos violado su santa ley, por eso estamos todos podridos. Pero no le enseña a la gente. Se le enseña que con la lechuga se va a limpiar y todo se va a componer. Y a lo mejor la envidia, los celos, la chismería, el egoísmo, todos seguimos iguales, eso no lo cambiamos. Y eso es lo que nos enferma. Entonces, hermanos, aquí dice, desde entonces muchos de sus discípulos lo dejaron y ya no andaban con él. Porque seguramente eran vegetarianos, veganos y se ofendieron. Dice el 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis ir vosotros también? ¿Saben que cuando Jesús dijo eso, ustedes vieron esa multitud que les estaba enseñando en la iglesia ahí, en la sinagoga?
En cuanto les dijo Jesús que el reino de los cielos, como dice Pablo allá, no es comida ni bebida, ellos habían ido pensando que Jesús hoy, si aquel día con 2 pescados, nos dio un comidón que ni la acabamos, no, hombre, ahora a lo mejor al otro lado nos cocina un buey, nos multiplica un buey, puro bistec. Pero cuando Jesús les dice que no lo busquen, que qué lástima que lo anden buscando por comida, que ese no es el propósito por el que Él ha venido. Él ha venido para darnos a comer el verdadero pan que para vida eterna permanece, que es su cuerpo, que es Él, que lo comamos a Él. Cuando Él les dice eso, que el reino de los cielos no es comida ni bebida, de uno a uno, y aquella multitud se empezó, hasta que quedaron nomás los 12. En esa multitud se fueron muchos discípulos que ya no andaban, que ya no lo seguían, porque se ofendieron, porque dijeron que ese mensaje era muy duro. ¿Quién me iba a soportar? Entonces, en el 67, cuando el Señor ya ve que nomás quedan los 12, y seguramente miraba a Pedro y a Juan que volteaban a ver la multitud con ganas de irse también ellos. Entonces dijo entonces Jesús a los 12, ¿qué queréis iros vosotros también? Y ahí, hermano, es la única vez que usted puede encontrar a Pedro que dijo algo razonable, que dijo algo bueno, algo aceptable. Pedro siempre se equivocaba. Hasta aquí donde vamos. Pero esta vez sí hay que aplaudir a Pedro. Al Señor les dijo, ¿queréis ir vosotros también? Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Hermanos, si nosotros nos apartamos de Cristo, ya sea por comida, por bebida o por cualquier otra cosa, ¿a dónde iremos? Si solo en Cristo hay palabras de vida eterna, hermanos. Y Pedro termina en el 69 y le dice, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Santo de Dios. Hermanos, ojalá que nosotros también en esta mañana nos haya quedado claro. Esto es lo que dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Capernaum. Ojalá que esto no nos haya ofendido. Ojalá que esto nos haga decir, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. Yo sé que el mensaje para algunos puede, y algunos lo van a escuchar, porque si lo subo lo van a escuchar. Se van a ofender. Pero les recuerdo, esto no es lo que el hermano Montoya ha enseñado o ha dicho en esta mañana. Esto es lo que dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Capernaum. Que Dios lo bendiga y que pongamos todo nuestro interés, todo nuestro esfuerzo y todo nuestro afán en comer y beber el verdadero pan de vida que para vida eterna permanece, que es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Amén. Vamos a orar para terminar. Amantísimo Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, porque en su amor y su misericordia, Señor, usted dio lo mejor que tenía, su Hijo, por nosotros, Señor. Lo mandó a este mundo, mi Dios, porque Él es el verdadero pan de vida, Señor. Ayúdenos, mi Dios, a que aprendamos, mi Dios, a que anhelemos, a que deseemos, a que busquemos ese pan, Señor, y que nos empapemos de Él, Padre bendito, que creamos en Él y que le creamos a Él, mi Dios. Y Padre bendito, ayúdenos, mi Dios, a no poner nuestro afán en cosas que perecen, en alimentos que perecen, como ya vimos, Señor. Ayúdenos, Padre bendito, porque en aquel día, Señor, vemos que los que pusieron su afán en la dieta de esta buna, en el pan que perece de este mundo, perecieron, mi Dios. Pero nosotros queremos poner todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, en nuestro Señor Jesucristo, ese pan vivo que descendió del cielo. Gracias, mi Dios. Denos de ese pan, tráiganos a nuestro Señor Jesucristo cada día, cada momento, y que la honra y la gloria sean solo para usted. Porque en Cristo Jesús lo pedimos y lo rogamos todo. Amén.